Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El supermercado. El supermercado se había convertido en mi segunda casa. Las largas horas en el turno nocturno me ofrecían una rutina en la que encontraba una especie de consuelo. Sin embargo, lo que empezó como un trabajo rutinario para ganarme la vida, pronto se transformó en una experiencia que desafiaría mi entendimiento de la realidad. Todo comenzó de manera inocente. Las primeras noches transcurrían tranquilas, con apenas 1 o 2 clientes rezagados que deambulaban por los pasillos. Mi tarea principal era reabastecer las estanterías, limpiar los suelos y asegurarse de que todo estuviera listo para la apertura matutina. Pero, a medida que las semanas pasaban, comencé a notar pequeños cambios, cosas que en su momento parecían irrelevantes pero que, con el tiempo, se convirtieron en señales innegables de que algo no estaba bien. El primer indicio llegó una noche mientras reponía los estantes en la sección de bebidas. Había colocado cuidadosamente una fila de botellas de agua, asegurándome de que todas estuvieran alineadas. Al dar la vuelta para buscar otra caja, escuché un sonido sutil detrás de mí, como si algo se hubiera movido. Al girar, noté que una de las botellas estaba fuera de lugar, inclinada hacia un lado. Pensé que quizás no la había colocado bien, así que la enderecé y continué con mi trabajo. Las anomalías continuaron durante las siguientes semanas. Cajas de cereales que se movían de un estante a otro, latas de sopa que caían inexplicablemente al suelo, y paquetes de galletas que aparecían abiertos en lugares donde no deberían estar. Al principio, atribuí estos eventos a mi propia distracción o al hecho de que quizás algún cliente había pasado por allí sin que yo lo notara. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estos incidentes solo ocurrían cuando estaba completamente solo en el supermercado. Una noche particularmente calurosa, mientras revisaba el inventario en la sección de congelados, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire acondicionado del supermercado no estaba funcionando correctamente y la diferencia de temperatura entre los pasillos y las áreas de almacenamiento era notable. Me acerqué a la sección de congelados para verificar que todo estuviera en orden y fue entonces cuando lo vi. Una figura humana, apenas visible a través del vidrio empañado de uno de los congeladores, estaba de pie dentro del compartimento. Su aliento era visible en el aire cálido, formando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente. La figura no se movía, pero su presencia era inconfundible. El miedo me paralizó por un instante, pero cuando parpadeé, la figura desapareció, dejando solo el vidrio empañado y mi propia respiración acelerada. Decidí revisar las cámaras de seguridad para asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Al regresar al cuarto de vigilancia, reproduje las grabaciones de la sección de congelados. Con horror, vi cómo la figura aparecía de la nada, se quedaba inmóvil por unos momentos y luego se desvanecía. No había ninguna explicación lógica para lo que acababa de ver. Los siguientes días fueron aún más inquietantes. Las anomalías se intensificaron y comencé a escuchar susurros en los pasillos vacíos, sonidos que parecían provenir de todas direcciones y de ninguna en particular. Era como si el supermercado tuviera vida propia, una entidad que se alimentaba de mi miedo y confusión. Una noche, mientras limpiaba los baños del personal, escuché un golpeteo rítmico que parecía venir de las paredes. Al acercarme para investigar, noté que el sonido parecía seguirme, como si alguien estuviera golpeando suavemente desde el otro lado. El pánico se apoderó de mí y salí del baño apresuradamente, dejando caer el cubo y la fregona en mi prisa. El clímax de estos eventos aterradores llegó una noche lluviosa. El supermercado estaba particularmente vacío y el sonido de la lluvia golpeando el techo creaba una atmósfera aún más tétrica. Estaba en la sección de productos enlatados, reabasteciendo las estanterías, cuando escuché un ruido fuerte proveniente del área de panadería. Al llegar allí, vi que varias bandejas de pan habían sido arrojadas al suelo, como si una fuerza invisible las hubiera derribado. Mientras limpiaba el desastre, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, me encontré cara a cara con la misma figura que había visto en la sección de congelados. Esta vez, pude verla con mayor claridad. Era una figura alta,
vestida con ropas antiguas, y su rostro estaba cubierto de sombras. No tenía ojos, solo dos vacíos oscuros que parecían absorber la luz. La figura se acercó lentamente y un frío penetrante llenó el aire a su alrededor. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el miedo. La figura se detuvo a pocos pasos de mí y un susurro inhumano emanó de su boca sin labios. No entendí las palabras, pero el tono era de advertencia, una amenaza que penetró en mi mente. Finalmente, la figura se desvaneció, dejándome temblando y sudando frío en el suelo. Esa fue la última noche que trabajé en ese supermercado. Sin decir una palabra a mis compañeros ni a mis superiores, recogí mis pertenencias y salí corriendo de allí, sin mirar atrás. El miedo y la desesperación me habían consumido completamente y supe que nunca podría volver a ese lugar. Las experiencias paranormales que viví en esas noches me persiguen hasta el día de hoy, y cada vez que paso cerca de un supermercado, siento un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome los horrores que enfrenté y de los que apenas escapé con mi cordura intacta. El supermercado sigue ahí, un lugar aparentemente normal durante el día, pero que esconde secretos oscuros en la oscuridad de la noche. No sé qué fue lo que vi o por qué me eligió a mí, pero una cosa es segura, hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, y a veces, lo mejor que podemos hacer es huir y sin mirar atrás. El parque de atracciones. Trabajar como guardia nocturno en un parque de atracciones tiene su encanto y su desafío. No es un trabajo que muchos elegirían, pero había algo en la soledad de la noche que me atraía. El silencio después de la algarabía del día, la tranquilidad que caía como un manto sobre las atracciones vacías. Sin embargo, esa paz aparente también escondía sus propios terrores. La primera vez que escuché los carruseles girando y las luces encendiéndose solas, lo atribuí a un fallo eléctrico. Estos parques están llenos de circuitos antiguos y sistemas eléctricos que fallan con regularidad. Pero, ¿cómo explicar las voces de los niños riendo y gritando de emoción cuando el parque estaba desierto? Los técnicos siempre encontraban alguna explicación razonable, pero para mí, el sentimiento de que algo estaba profundamente mal persistía. Una noche particularmente oscura, la sensación de inquietud era más fuerte. Caminaba por los pasillos entre las atracciones, la linterna iluminando las figuras inmóviles de los caballitos del carrusel y las caras sonrientes de los payasos pintados. Había algo opresivo en el aire, una densidad que hacía que cada paso resonara con un eco siniestro. Al llegar a la montaña rusa, un monstruo de acero que se alzaba como una silueta amenazante contra el cielo nocturno, vi una figura pequeña moviéndose en la penumbra. Un niño. Mi corazón dio un vuelco. No debería haber nadie allí. El parque estaba cerrado y había revisado todas las entradas antes de comenzar mi ronda. Observé cómo el niño subía las escaleras hacia la plataforma de la montaña rusa, moviéndose con una rapidez y agilidad inquietantes. Corrí tras él, gritando para que se detuviera, pero mis palabras parecían perderse en el viento. Cuando llegué a la plataforma, el niño estaba sentado en uno de los vagones, mirando fijamente hacia adelante. Pero al acercarme, desapareció sin dejar rastro, llevándose con él el ruido del parque, que volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Quedé allí, aturdido, sintiendo el latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Era como si el niño nunca hubiera estado allí, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. El niño aparecía en los monitores, subiendo a la montaña rusa, pero en el momento en que debería haber desaparecido, la cámara simplemente mostró estática. Desde ese día, las manifestaciones paranormales se volvieron más frecuentes. Luces que parpadeaban, atracciones que se ponían en marcha solas, y siempre, la risa de los niños que parecía burlarse de mi impotencia. Consulté a mis superiores, pero siempre recibía la misma respuesta: es solo tu imaginación. Estos lugares tienen una forma de jugar con tu mente. Una noche, decidí que tenía que descubrir la verdad. Armado con mi linterna y un grabador de voz, recorrí el parque en busca de cualquier pista que explicara lo que estaba sucediendo.
Cuando llegué al área de los juegos de feria, un viejo puesto de tiro con aire comprimido, vi de nuevo al niño. Esta vez, estaba parado frente a uno de los objetivos, una diana pintada con colores desvaídos. Lentamente, me acerqué, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El niño no se movió, ni siquiera parpadeó. Levanté la linterna para iluminar su rostro y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos eran pozos vacíos, sin vida, y su piel tenía un tono ceniciento, casi translúcido. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El niño abrió la boca, pero en lugar de palabras, emitió un sonido estridente, como el chillido de un metal siendo rasgado. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. En ese momento, todas las luces del parque se encendieron simultáneamente, cegándome. Cuando pude ver de nuevo, el niño había desaparecido. La risa volvió, esta vez más fuerte, más cercana, como si las sombras mismas se estuvieran riendo de mí. Regresé a la oficina de seguridad, mi mente luchando por encontrar una lógica a lo que había presenciado. Decidí revisar los registros antiguos del parque en busca de cualquier evento que pudiera explicar las apariciones. Entre los documentos polvorientos, encontré una noticia que me heló la sangre. Hace años, un niño había desaparecido en el parque. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero algunos empleados afirmaban haber visto su espíritu rondando las atracciones. Esa noche, mientras hacía mi ronda final, me dirigí hacia la noria. Era una de las atracciones más antiguas del parque y siempre me había inquietado su presencia imponente. Subí a una de las cabinas para inspeccionar los mecanismos, pero cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí un frío glacial envolverme. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que la noria se moviera lentamente, como si una fuerza invisible la pusiera en marcha. Miré hacia abajo y vi al niño de nuevo, esta vez de pie junto a la cabina, su mirada vacía fija en mí. La noria empezó a girar más rápido, y los recuerdos de mi infancia, de parques de atracciones llenos de risas y luces, se mezclaron con el terror de esa noche. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con fuerza. La noria alcanzó una velocidad vertiginosa, y las luces del parque parpadeaban en una danza macabra. Todo el tiempo, podía sentir la presencia del niño, su energía oscura envolviéndome. Cerré los ojos y recé, esperando que todo terminara pronto. Cuando la noria finalmente se detuvo, me encontré solo en la cabina, temblando y sudoroso. Bajé con cuidado, mirando a mi alrededor, pero el niño había desaparecido una vez más. La risa había cesado, y el parque estaba en un silencio sepulcral. Decidí que esa sería mi última noche en el parque. Había presenciado cosas que desafiaban toda lógica y razón, y sabía que nunca podría encontrar una explicación que me diera paz. Los eventos paranormales continuaban, y con cada noche que pasaba, mi cordura se desvanecía un poco más. Antes de irme, escribí una nota para mi reemplazo, advirtiéndole sobre lo que podría encontrar. Sabía que pocos me creerían, pero no podía dejar que otro guardia enfrentara los mismos horrores sin estar preparado. En la nota, describí al niño, los ruidos y la sensación de ser observado constantemente. Al amanecer, entregué mi renuncia y me alejé del parque, sin mirar atrás. Sabía que no regresaría a ese lugar jamás. Huellas mojadas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche, cuando las luces de la ciudad ya brillaban intensamente y la mayoría de las oficinas del rascacielos estaban vacías. Ser guardia de seguridad nocturno en uno de los edificios más altos de la ciudad parecía una tarea simple: monitorear las cámaras, hacer rondas ocasionales y asegurarme de que todo estuviera en orden. El rascacielos tenía más de 50 pisos y una reputación de ser uno de los más modernos y seguros de la ciudad. Sin embargo, pronto descubrí que no todo era lo que parecía. En mi primera noche, mientras recorría los pasillos desiertos y oscuros, sentí una extraña inquietud. Los corredores estaban silenciosos, demasiado silenciosos, y el eco de mis pasos parecía resonar más fuerte de lo habitual. Pero no fue hasta que me senté en la sala de control de seguridad y comencé a revisar las cámaras que noté algo peculiar. En el monitor de la cámara del lobby, vi a una niña pequeña jugando.
Llevaba un vestido blanco y su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Parecía estar completamente absorta en su juego, saltando y corriendo, a veces deteniéndose para mirar algo que solo ella podía ver. Fruncí el ceño, porque el edificio debía estar completamente vacío a esas horas. Decidí investigar. Bajé al lobby, pero cuando llegué, no había nadie. El lugar estaba desierto, igual que el resto del edificio. Pero algo llamó mi atención, pequeñas huellas mojadas en el suelo, como si la niña hubiera estado allí apenas unos segundos antes. Seguí las huellas, pero se desvanecieron rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, la situación se repitió. Cada noche, veía a la niña a través de las cámaras de seguridad, siempre jugando en el lobby. Cada vez que bajaba a investigar, no encontraba a nadie, solo esas misteriosas huellas mojadas. Hablé con algunos de mis colegas, pero todos me miraron con escepticismo o se encogieron de hombros. Algunos incluso se rieron, diciendo que debía estar imaginándomelo. Sin embargo, yo sabía lo que había visto. Comencé a obsesionarme con la niña. ¿Quién era? ¿Cómo entraba al edificio sin ser vista? ¿Por qué siempre dejaba esas huellas mojadas? No podía encontrar respuestas y la falta de sueño y la constante vigilancia empezaban a afectarme. Una noche, decidido a llegar al fondo del misterio, llevé conmigo una linterna y un bloc de notas. Quería anotar cada detalle, cada movimiento de la niña. Me senté en la sala de control, observando las cámaras, esperando verla aparecer. Y como de costumbre, allí estaba. Parecía estar jugando a la rayuela, saltando de un lado a otro. Bajé rápidamente al lobby, pero esta vez fui más cuidadoso. Caminé sigilosamente, con la linterna apagada para no alertar a la niña de mi presencia. Al llegar, vi las huellas mojadas, frescas, pero no había rastro de ella. Encendí la linterna y comencé a examinar el lugar con más detalle. Mientras buscaba, una corriente de aire frío me recorrió el cuerpo. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos y el latido acelerado de mi corazón. Decidí revisar las cámaras una vez más. Quizás la niña había aparecido en otro lugar del edificio. Al volver a la sala de control, revisé cada monitor meticulosamente. La niña ya no estaba en el lobby, pero algo más llamó mi atención. En una de las cámaras de los pisos superiores, vi una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Parecía estar observando desde la esquina, inmóvil. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que esa figura no podía ser de una niña. Subí al piso donde había visto la figura, decidido a descubrir qué estaba pasando. Al llegar, el aire se sentía más denso, como si algo invisible me rodeara. Caminé por el pasillo, iluminando cada rincón con mi linterna. No encontré nada, pero la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche, mientras hacía mi última ronda antes del amanecer, escuché un susurro. No pude entender lo que decía, pero sonaba como la voz de una niña. Seguí el sonido hasta una oficina vacía. Al entrar, sentí un golpe de frío tan intenso que casi me hizo caer. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, en el centro de la habitación había un charco de agua, como si alguien acabara de estar allí. Con cada noche que pasaba, los fenómenos extraños se intensificaban. Las huellas mojadas aparecían en lugares inesperados, los susurros se volvían más frecuentes y la figura oscura en las cámaras parecía seguirme, siempre un paso por delante. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y las horas de sueño se convirtieron en un lujo que apenas podía permitirme. Decidí investigar más a fondo la historia del rascacielos. Hablé con el personal más antiguo, revisé archivos y documentos. Lo que descubrí fue inquietante. Hace muchos años, antes de que el rascacielos fuera construido, el terreno había sido el sitio de un antiguo orfanato. Una tragedia había ocurrido, un incendio devastador que cobró la vida de varios niños, incluyendo a una niña que correspondía a la descripción de la que había visto en las cámaras. Esa revelación me dejó helado. ¿Podría ser que el espíritu de esa niña estuviera atrapado en el edificio? ¿Y qué tenía que ver la figura oscura que había visto?
Una noche, armado con esta nueva información, decidí hacer un último intento por comunicarme con la niña. Bajé al lobby y me senté en el suelo, justo donde solían aparecer las huellas. Cerré los ojos y hablé en voz alta, esperando que, de alguna manera, pudiera escucharme. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Por qué estás aquí? El aire se volvió aún más frío y sentí una presencia a mi alrededor. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, la niña estaba allí, mirándome fijamente. Su expresión era triste y sus ojos reflejaban un dolor profundo. Estoy perdida, susurró. No puedo encontrar a mi mamá. Mi corazón se rompió al escuchar sus palabras. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, desesperado por hacer algo. La niña levantó una mano y señaló hacia la figura oscura que ahora estaba claramente visible en el otro extremo del lobby. Él no me deja ir, dijo, antes de desvanecerse. Miré hacia la figura oscura, que ahora parecía más amenazante que nunca. Sentí un terror indescriptible, pero también una determinación de liberar a la niña. Caminé hacia la figura, sintiendo que cada paso requería un esfuerzo monumental. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura habló con una voz gutural y profunda. Ella me pertenece, dijo. No puedes llevártela. No le perteneces a nadie, respondí, mi voz temblando pero firme. Déjala ir. La figura se rió, un sonido que resonó en todo el lobby. Entonces ven por ella, dijo, y el aire a mi alrededor se volvió tan frío que sentí como si estuviera congelándome. Reuní todas mis fuerzas y avancé, decidido a confrontar a la entidad. Sentí una presión inmensa sobre mí, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché la voz de la niña, suave pero clara. Gracias, dijo. No te rindas. Esa pequeña voz me dio la fuerza que necesitaba. Con un último esfuerzo, extendí mi mano hacia la figura oscura, sintiendo una energía intensa y abrumadora. En ese momento, todo se volvió blanco y perdí la conciencia. Me desperté en el lobby, el sol comenzaba a iluminar el lugar. Sentí un alivio profundo al ver que las huellas mojadas habían desaparecido. Me levanté con dificultad y miré alrededor. Todo parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. Esa noche, revisé las cámaras y, por primera vez, no vi a la niña. El edificio estaba en silencio, pero ya no era un silencio inquietante, sino uno de paz. Sentí una satisfacción profunda al saber que había ayudado a liberar a esa alma perdida. Mi trabajo continuó, pero nunca olvidé lo que había vivido. Aunque la niña ya no estaba, el recuerdo de su rostro y su voz me acompañaron siempre. Había aprendido que, a veces, los lugares guardan más secretos de los que podemos imaginar y que la verdadera valentía reside en enfrentar lo desconocido, incluso cuando el miedo es abrumador. La oficina. Era el último en salir de la oficina cada noche. Una madrugada, escuché pasos en el pasillo vacío. Al revisar no miré absolutamente nada. Sin tomarle importancia, seguí trabajando, ya que tenía que terminar un encargo de mi jefe para mañana temprano, así que decidí quedarme un tiempo más. Lo que no sabía es que esa noche pasaría el peor día de mi vida, donde hasta el día de hoy me atiendo por estrés postraumático. Esta es mi historia. El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando me encontraba solo en la oficina. Era la quinta noche consecutiva que me quedaba tarde para terminar un proyecto crucial para la compañía. El silencio reinaba en el edificio, interrumpido solo por el ocasional sonido de las teclas de mi computadora y el zumbido lejano de las luces fluorescentes. Nuestro edificio de oficinas estaba ubicado en un sector bastante desierto de la ciudad, rodeado de almacenes y fábricas. Después de las 6 de la tarde, el lugar se transformaba en un desierto, con la seguridad mínima y solo el guardia nocturno haciendo rondas cada hora. Esa noche, el guardia se había enfermado y no había podido venir, lo que significaba que estaba completamente solo en un edificio de 8 pisos.
Mientras trabajaba, me distraía constantemente con pensamientos de lo que me esperaba en casa, una cama cómoda, mi pareja preocupada por mis largas jornadas y la promesa de un día libre al finalizar el proyecto. Sin embargo, esa noche, algo me hacía sentir una inquietud diferente. La oficina, normalmente un lugar seguro y familiar, parecía estar cargada de una energía pesada, como si las sombras en las esquinas se alargaran un poco más de lo normal. Fue en ese momento, alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando escuché los primeros pasos en el pasillo. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio. Me levanté de mi escritorio y me dirigí a la puerta para verificar. Abrí lentamente y miré hacia el pasillo, pero no había nada. Solo el vacío y la penumbra que se extendía hasta los elevadores al final del corredor. Volví a mi asiento, diciéndome a mí mismo que era solo el ruido de la estructura del edificio acomodándose. Continué trabajando, pero no podía quitarme de la mente lo que había escuchado. Traté de concentrarme, pero los minutos parecían alargarse interminablemente. Entonces, de nuevo, escuché los pasos. Esta vez, estaban más cerca y parecían más firmes, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia mi oficina. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Volví a levantarme y salí al pasillo, decidido a encontrar la fuente del ruido. Recorrí el pasillo de un extremo a otro, revisando cada oficina vacía, pero no había rastro de nadie. Regresé a mi escritorio, tratando de calmarme. Es solo el cansancio, me dije. Termina tu trabajo y vete a casa. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver a alguien o algo acechando en las sombras. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un sonido diferente, un susurro, como si alguien estuviera murmurando justo fuera de mi oficina. Esta vez, no me atreví a salir. Me quedé sentado, inmóvil, tratando de escuchar con más atención. Los susurros eran inaudibles, pero incesantes, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de concentrarme en mi trabajo. Los susurros continuaron, y luego comenzaron a moverse. Los escuchaba ahora desde diferentes puntos del pasillo, como si estuvieran rodeándome. Me levanté de nuevo, mi curiosidad superando al miedo, y me dirigí al pasillo con mi teléfono en la mano, usando la linterna para iluminar mi camino. El pasillo estaba vacío, pero los susurros seguían, ahora más fuertes, casi audibles. De repente, todas las luces del piso parpadearon y se apagaron. Me quedé congelado, en completa oscuridad, solo con la débil luz de mi teléfono. El silencio era absoluto. Mi respiración era el único sonido en la oscuridad opresiva. Entonces, escuché una risa suave y malévola, proveniente del fondo del pasillo. Se sentía como si alguien o algo se estuviera divirtiendo a costa de mi terror. Comencé a retroceder hacia mi oficina, manteniendo la linterna del teléfono frente a mí, tratando de iluminar el camino. Sentí un frío inusual en el aire, y mi piel se erizó. La risa se convirtió en un grito agudo y desgarrador que resonó por todo el edificio, llenando el aire con una energía siniestra. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies se sentían como pegados al suelo. De repente, las luces volvieron a encenderse, y el grito cesó tan abruptamente como había comenzado. Miré a mi alrededor, jadeando, y no vi nada fuera de lo normal. El pasillo estaba vacío, las oficinas en silencio, todo aparentemente en su lugar. Regresé a mi oficina y cerré la puerta, intentando reprimir el miedo que me embargaba. Traté de reanudar mi trabajo, pero mis manos temblaban y mi mente estaba en caos. Pasaron unos minutos antes de que escuchara algo aún más perturbador. El sonido de alguien respirando pesadamente justo detrás de mí. Giré rápidamente mi silla, pero no había nadie allí. El miedo se convirtió en pánico cuando la respiración se transformó en un susurro directo en mi oído: no estás solo. Salté de mi asiento y corrí hacia la puerta, decidido a salir del edificio de inmediato. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba completamente oscuro de nuevo. No había luz, ni siquiera la de emergencia. Comencé a caminar,
con la linterna de mi teléfono temblando en mi mano. Podía sentir una presencia siguiéndome, como si algo estuviera acechándome en las sombras. Al llegar al elevador, presioné frenéticamente el botón de llamada. La espera fue interminable y los susurros se acercaban más. Finalmente, el elevador llegó con un din que resonó en el vacío. Las puertas se abrieron y entré rápidamente, presionando el botón del lobby. Las puertas se cerraron lentamente y justo antes de que se cerraran por completo, vi una figura oscura al final del pasillo, mirándome fijamente. El elevador comenzó a descender y por un momento me sentí aliviado. Pero entonces las luces del elevador comenzaron a parpadear y el aparato se detuvo abruptamente entre dos pisos. Estaba atrapado. La oscuridad volvió a envolverse a mi alrededor y el aire se volvió aún más frío. Escuché un golpeteo rítmico en el techo del elevador, como si alguien estuviera caminando sobre él. Intenté mantener la calma, buscando la forma de abrir las puertas manualmente, pero mis manos estaban demasiado temblorosas. Entonces, una voz suave y gélida susurró mi nombre. Carlos. Mi corazón se detuvo al escuchar mi nombre. La voz era inhumana, llena de malicia y desdén. Me acurruqué en una esquina del elevador, sosteniendo mi teléfono como si fuera un escudo contra lo desconocido. Los minutos se sintieron como horas, y finalmente, el elevador volvió a moverse. Las puertas se abrieron en el lobby, y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Salí del edificio y me dirigí a mi coche, respirando entrecortadamente, aún sintiendo la presencia detrás de mí. Conduje a casa tan rápido como pude, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación y me dejé caer en la cama, temblando. No podía dejar de escuchar los susurros y los pasos en mi mente. Esa noche, no dormí. Cuando amaneció, llamé a mi jefe y le expliqué que no podía regresar a la oficina. Inventé una excusa sobre una emergencia familiar, pero la verdad era que el terror de esa noche me había dejado marcado para siempre. Consulté a varios especialistas y terapeutas tratando de entender lo que había vivido. Algunos decían que era el resultado del estrés y el agotamiento, otros sugirieron que había experimentado una alucinación. Pero yo sabía que lo que había visto y escuchado era real. No podía explicarlo, pero sabía que algo oscuro y malvado habitaba en esa oficina. Finalmente, decidí renunciar a mi trabajo y mudarme a otra ciudad, buscando empezar de nuevo. Sin embargo, los recuerdos de esa noche nunca me abandonaron. En ocasiones, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar esos susurros y sentir la presencia acechándome, recordándome que no estoy solo y que el terror que viví es una cicatriz imborrable en mi alma. El vigilante. Hace como 5 años, trabajé como vigilante en un estacionamiento de una vieja compañía de maquinaria pesada. Había alrededor de 100 unidades y el estacionamiento estaba un tanto apartado de la ciudad. Desde el primer día, noté que el lugar era bastante solitario y silencioso, lo que hizo mi turno de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, muy difícil. No tenía compañero, ya que solo solicitaban a una persona y no había mucho que hacer. Pero una noche, mi turno se volvió una experiencia aterradora que nunca olvidaré. La primera semana fue relativamente tranquila. Me acostumbré a la soledad, al silencio interrumpido solo por el ocasional crujido del metal o el viento que soplaba a través de las enormes estructuras de las máquinas. Sin embargo, una noche todo cambió. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, el momento más tranquilo y solitario de la noche. Me encontraba en la pequeña caseta de vigilancia, un cubículo con paredes de vidrio que me permitía ver el extenso estacionamiento. Estaba repasando el libro de registro, tratando de mantenerme despierto, cuando escuché el primer sonido extraño. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir de algún lugar en el estacionamiento. Me quedé quieto, tratando de escuchar más claramente, pero el sonido desapareció tan rápido como había llegado. Pensé que podría haber sido el viento, aunque no había mucho viento esa noche. Volví a mi libro de registro, tratando de ignorar la incomodidad que empezaba a asentarse en mi estómago.
Sin embargo, apenas unos minutos después, escuché algo más. Esta vez, era un lamento, suave pero distintivo, como si alguien estuviera llorando a lo lejos. Me levanté de mi silla y salí de la caseta, tratando de localizar el origen del sonido. Caminé entre las filas de maquinaria, pero no encontré nada ni a nadie. El sonido había cesado nuevamente. Volví a la caseta, mi corazón latiendo un poco más rápido. Me senté, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la noche apenas comenzaba. A las 3 de la madrugada, los sonidos regresaron, esta vez más fuertes y claros. Podía escuchar el llanto nuevamente, acompañado por el arrastre de cadenas. Me levanté de un salto, mi linterna en mano, y me dirigí hacia la fuente del sonido. Esta vez, parecía venir de uno de los camiones de carga pesada al final del estacionamiento. Caminé hacia allí, mis pasos resonando en el silencio. Cuando llegué al camión, me di cuenta de que era uno de los vehículos más viejos y abandonados de la flota. Estaba cubierto de polvo y telarañas, y sabía que no tenía motor, pues estaba allí solo para desmantelarse. Sin embargo, las luces del camión estaban encendidas y el motor sonaba como si estuviera en marcha. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. Miré por la ventana del camión, pero no vi a nadie dentro. Decidí subir al camión para investigar. Abrí la puerta, que crujió horriblemente, y me encontré con un interior oscuro y polvoriento. Aún así, el motor seguía en marcha y las luces seguían encendidas. Subí al asiento del conductor y revisé el tablero. No había llaves en el encendido. Era imposible que el camión estuviera funcionando. De repente, el llanto y el sonido de las cadenas se hicieron ensordecedores, como si estuvieran justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Salté del camión y corrí de regreso a la caseta, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Respiraba con dificultad, tratando de calmarme. Todo estaba en silencio nuevamente. Me senté, sintiéndome ridículo por haberme asustado tanto, pero algo en el ambiente había cambiado. Había una sensación de opresión, como si algo o alguien estuviera observándome. Las horas pasaron lentamente. Cada pequeño ruido me hacía saltar. A las 5 de la madrugada, justo cuando pensaba que la noche no podía empeorar, escuché un golpe fuerte en la puerta de la caseta. Me acerqué cautelosamente y miré por la ventana, pero no vi a nadie. Abrí la puerta y salí, mi linterna barriendo la oscuridad. No había nada allí. Regresé adentro, cerrando la puerta detrás de mí, cuando algo llamó mi atención. En el suelo, justo frente a la puerta, había una vieja cadena oxidada. No podía explicar cómo había llegado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que no iba a salir de la caseta de nuevo hasta que amaneciera. Me senté en mi silla, manteniendo mi linterna y mi radio cerca. Los minutos pasaban como horas. Finalmente, a las 7 de la mañana, mi relevo llegó. Salí de la caseta, tratando de actuar como si todo estuviera normal, pero el miedo aún estaba presente. Le conté a mi relevo lo que había sucedido, esperando que me creyera. Para mi sorpresa, me miró con una expresión de comprensión y dijo que no era el primero en experimentar cosas extrañas en ese lugar. Según él, el estacionamiento había sido el sitio de un trágico accidente hacía años, cuando un trabajador murió aplastado por uno de los camiones. Desde entonces, varios vigilantes habían reportado sonidos extraños y apariciones. Esa noche marcó el comienzo de muchas otras experiencias aterradoras durante mis turnos. No importaba cuánto intentara ignorar lo que sucedía, los sonidos y las apariciones continuaban. A veces, escuchaba risas infantiles, otras veces veía sombras moviéndose entre los vehículos. Una noche, mientras patrullaba el área, vi una figura parada al final del estacionamiento. Era una figura alta y delgada, con una presencia casi tangible en la oscuridad. La luz de mi linterna apenas iluminaba su rostro, pero pude ver que estaba cubierto de cicatrices y su mirada era vacía. Cuando me acerqué, la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad.
Los días se convirtieron en semanas y mi salud mental comenzó a deteriorarse. No podía dormir bien, siempre esperando el siguiente turno con temor. Empecé a ver cosas fuera de mi trabajo también, sombras en los rincones de mi casa, susurros en la oscuridad de mi habitación. Finalmente, después de meses de tormento, decidí dejar el trabajo. No podía seguir enfrentándome a lo que sea que habitaba ese estacionamiento. Mi último turno fue una de las noches más aterradoras de todas. Era una noche fría y oscura. Llegué al estacionamiento con una sensación de pesadez en el pecho. Todo estaba en silencio, más de lo habitual. Caminé hacia la caseta de vigilancia, tratando de mantener la calma, pero la sensación de ser observado era abrumadora. A las 2 de la madrugada, los sonidos comenzaron nuevamente. Esta vez, eran más intensos, como si lo que fuera que estuviera ahí se hubiera dado cuenta de que me iba y quería darme una última despedida. Los lamentos, los susurros y el arrastre de cadenas eran ensordecedores. Las luces de varios camiones se encendieron y apagaron, y podía ver sombras moviéndose entre ellos. Decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera causando esto. Salí de la caseta con mi linterna y caminé hacia el centro del estacionamiento. Los sonidos me rodeaban, pero seguí adelante. Llegué al camión sin motor y, para mi horror, vi que la puerta estaba abierta y las luces del interior parpadeaban. Subí al camión una vez más, y el aire dentro estaba helado. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente. Allí, en el asiento del pasajero, estaba la figura alta y delgada que había visto antes. Su rostro estaba más claro esta vez, y pude ver el dolor en sus ojos vacíos. La figura levantó una mano, señalando hacia mí, y de repente, el llanto y los susurros se hicieron ensordecedores. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. Caí de rodillas, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba lentamente. En el último momento, justo cuando sentía que iba a perder la conciencia, la figura se desvaneció y los sonidos cesaron. El aire se volvió cálido nuevamente y pude moverme. Me levanté temblando y salí del camión, corriendo de regreso a la caseta. Esperé el resto de la noche en la caseta, sin atreverme a salir. Cuando llegó mi relevo, no le dije nada. Simplemente recogí mis cosas y me fui, sabiendo que nunca volvería a ese lugar. Hasta el día de hoy, no puedo explicar completamente lo que sucedió en ese estacionamiento. Pero sé que lo que sea que estaba allí era real y tenía una presencia poderosa. Esa experiencia me dejó marcado de por vida y a veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar los susurros y el arrastre de cadenas en mis sueños. El bartender. Trabajo como bartender desde hace 2 años. Vivo en unos departamentos a unas pocas cuadras de donde queda el bar. La proximidad me resulta conveniente, especialmente durante las noches frías y lluviosas cuando el corto trayecto a casa se convierte en un alivio. Aunque la mayoría de mis experiencias en el bar no han sido del todo malas, la más aterradora ocurrió hace 6 meses. Normalmente trabajo hasta bastante tarde, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, y esa noche no fue la excepción. El bar estaba lleno, como suele estar los fines de semana. Clientes iban y venían, riendo y conversando, mientras yo preparaba cócteles y servía cervezas. La atmósfera era animada, con música retumbando por los altavoces y luces de neón parpadeando. A pesar del bullicio, me sentía observando. Fue alrededor de la 1 de la mañana cuando noté algo inusual. Justo enfrente de la barra hay una ventana que da a la calle. A menudo veo a la gente pasar, algunos se detienen para mirar dentro antes de decidir entrar. Pero esa noche, una figura oscura se destacó entre las sombras. Era una figura alta, con un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Lo que más me inquietó fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad de una manera antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y bajé la vista, intentando concentrarme en mi trabajo. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Traté de sacudir la sensación de inquietud y seguir atendiendo a los clientes. Sin embargo, la imagen de esos ojos brillantes se quedó conmigo.
Un rato después, volví a sentir esa mirada penetrante. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana y allí estaba de nuevo, la misma figura oscura, observándome. Esta vez, el miedo me invadió completamente. Intenté ignorarlo, pero sentía su presencia como una sombra sobre mi hombro. El resto de la noche transcurrió en un estado de nerviosismo. No vi más a la figura desde la ventana, pero sentí que me vigilaba. Finalmente, cuando el reloj marcó las 3, comencé a cerrar el bar. Apagué las luces, aseguré las puertas y me dispuse a irme a casa. El trayecto, aunque corto, se sintió interminable esa noche. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por las farolas. Cada paso que daba resonaba en el silencio y no podía sacudirme la sensación de ser seguido. Aceleré el paso, mirando constantemente sobre mi hombro. Sentía mi corazón golpear con fuerza contra mi pecho. Finalmente, llegué a mi edificio, subí los escalones de 2 en 2 y cerré la puerta de mi departamento con todas las cerraduras disponibles. Me dejé caer en la cama, esperando que el miedo disminuyera, pero no fue así. El departamento donde vivo está en el 4º piso. Cuando finalmente me tranquilicé un poco, me acerqué a la ventana para mirar fuera. Y allí estaba, la figura oscura con el sombrero, mirándome desde el otro lado del vidrio. Estaba suspendido en el aire, como si no hubiera piso bajo sus pies. Grité de terror, retrocediendo rápidamente. No entendía cómo podía estar parado afuera de mi ventana, en el 4º piso. Estaba petrificado, sin saber qué hacer. Empecé a rezar, murmurando palabras sin sentido, esperando que eso ahuyentara a la figura. De repente, un olor a azufre llenó la habitación. Parpadeé y la figura había desaparecido, dejando solo ese rastro sulfuroso. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de cerrar los ojos por miedo a lo que podría volver a ver. Los siguientes días pasaron en una neblina de terror constante. Cada vez que llegaba al bar, sentía que esos ojos me estaban observando desde algún rincón oscuro. Las noches en mi departamento se volvieron insoportables. No importaba cuánto intentara convencerme de que había sido una alucinación, la experiencia había dejado una marca indeleble en mi mente. Intenté hablar con algunos compañeros de trabajo sobre lo que había visto, pero nadie parecía tomarme en serio. Probablemente fue alguien haciendo una broma, dijeron algunos. Otros sugirieron que tal vez había estado demasiado cansado y mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, ninguno de esos razonamientos me consolaba. Un mes después del incidente, una noche particularmente tranquila en el bar, decidí investigar un poco por mi cuenta. Había oído historias de clientes habituales sobre una figura oscura que se veía alrededor del bar por las noches, pero siempre había descartado esas historias como meras leyendas urbanas. Ahora, no estaba tan seguro. Comencé a preguntar discretamente a algunos clientes si habían visto algo extraño alrededor del bar. La mayoría no tenía nada que decir, pero un viejo que frecuentaba el lugar se acercó a la barra y me contó una historia. Dicen que hace años, un hombre murió cerca de aquí, atropellado en la calle justo afuera, comenzó. Era un hombre alto, siempre llevaba un sombrero. Desde entonces, algunas personas han visto su figura por las noches, especialmente aquellos que trabajan hasta tarde. Su relato me puso la piel de gallina. No sabía si creerle o no, pero la descripción coincidía demasiado con lo que había visto. Decidí investigar un poco más, buscando en archivos locales y preguntando a otros residentes del área. Encontré un antiguo artículo de periódico sobre un accidente ocurrido hace unas décadas, donde un hombre fue atropellado y murió en la misma calle donde trabajaba. Las semanas pasaron y la presencia de la figura oscura se volvió casi constante. A veces lo veía reflejado en los espejos del bar, otras veces sentía su mirada mientras cerraba el lugar. Cada vez que volvía a mi departamento, me aseguraba de cerrar todas las ventanas y cortinas, pero siempre tenía la sensación de que me observaba desde algún lugar. Una noche, mientras limpiaba las mesas después de cerrar, la electricidad del bar se cortó de repente. La oscuridad fue total y el silencio ensordecedor. Sentí el pánico apoderarse de mí mientras buscaba a tientas una linterna. Cuando finalmente la encendí,
la luz parpadeó y reveló la figura oscura en una esquina del bar, observándome con esos ojos brillantes. Solté la linterna y me dirigí a la puerta, pero sentí una fuerza invisible que me retenía. No podía moverme, no podía gritar. La figura se acercó lentamente y el olor a azufre llenó el aire una vez más. Mis pensamientos eran un caos, el miedo me tenía paralizado. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, la figura se desvaneció y la electricidad volvió. Me dejé caer al suelo, temblando incontrolablemente. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero no sabía qué hacer. Hablé con un sacerdote al día siguiente, alguien que había sido recomendado por uno de los clientes. Le conté todo, esperando que pudiera ayudarme. El sacerdote me escuchó atentamente y me sugirió bendecir tanto el bar como mi departamento. Acepté desesperadamente su ayuda. Esa noche, el sacerdote vino al bar y realizó una bendición, rociando agua bendita y recitando oraciones. Luego, fuimos a mi departamento y repetimos el proceso. Durante todo el tiempo, sentía una extraña mezcla de alivio y miedo. Esa noche, dormí un poco mejor, aunque todavía despertaba cada tanto, esperando ver la figura oscura en la ventana. Las siguientes semanas fueron más tranquilas. No volví a ver la figura en el bar y el ambiente en mi departamento se sentía menos opresivo. Sin embargo, una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de cerrar el bar, sentí esa misma sensación de ser observado. Giré rápidamente y allí, en la sombra de un callejón, vi la figura con el sombrero, mirándome con esos ojos brillantes. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista, y me apresuré a entrar en mi edificio. La figura no me siguió esa noche, pero la sensación de su presencia nunca desapareció por completo. Empecé a llevar conmigo un amuleto bendecido por el sacerdote, esperando que eso me protegiera. Aunque no he vuelto a tener encuentros tan cercanos como aquella primera noche, el miedo permanece. Vivir con la constante paranoia de ser observado es agotador. Me he planteado dejar mi trabajo y mudarme a otro lugar, pero no estoy seguro de que eso resolvería el problema. Sea lo que sea esa figura, parece estar ligada a mí de alguna manera, y temo que no importa a dónde vaya, siempre me seguirá. He tratado de buscar explicaciones racionales, de convencerme de que todo es producto de mi imaginación o del estrés. Pero cada vez que veo esos ojos brillantes en mis pesadillas, sé que lo que vi fue real. La figura oscura con el sombrero es una sombra que nunca podré olvidar, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Aunque he aprendido a vivir con el miedo, siempre hay una parte de mí que teme el próximo encuentro, que sabe que esa figura sigue ahí, en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y mientras tanto, cada noche, cierro mis puertas y ventanas, esperando que esta vez, finalmente, pueda dormir sin interrupciones. El guardián de la morgue. Trabajo en la morgue del hospital, un lugar donde el silencio pesa tanto como los cuerpos sin vida que residen en sus frías entrañas. Es un trabajo solitario, sin más compañía que la fila de cadáveres esperando ser reclamados o preparados para su último viaje. Aunque el entorno podría parecer escalofriante para algunos, siempre he encontrado consuelo en la tranquilidad de la morgue, lejos del bullicio de la vida diaria. Todo comenzó una noche de invierno. El viento aullaba fuera del hospital, golpeando las ventanas con furia. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era simple: revisar los cuerpos, asegurarse de que todo estuviera en orden y llenar cualquier papeleo necesario. Las noches, aunque largas, pasaban sin incidentes. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una sensación en el aire, una especie de electricidad que hacía que los vellos de mi nuca se erizaran. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio acumulado, y continué con mi trabajo. Recuerdo que estaba registrando los detalles de un hombre que había fallecido en un accidente automovilístico. Su cuerpo estaba destrozado, pero su rostro mantenía una expresión sorprendentemente tranquila. Mientras anotaba los detalles en mi libreta, un ruido sordo me sacó de mi concentración. Venía de una de las mesas de autopsia.
Miré alrededor, asegurándome de que estaba solo, y me acerqué lentamente. Mis ojos se dirigieron instintivamente al cuerpo de una mujer joven que había llegado esa tarde. Había muerto de un infarto masivo, y su cuerpo aún no había sido sometido a la autopsia. De repente, vi su mano moverse. Fue un pequeño espasmo, apenas perceptible, pero suficiente para helar mi sangre. Mi mente buscó una explicación racional, reflejos post-mortem. Era algo que ocurría a veces, movimientos involuntarios causados por la relajación muscular tras la muerte. Respiré hondo, intentando calmarme, y regresé a mi trabajo. Pero no pude evitar mirar de reojo al cuerpo de la mujer. Sus ojos, que estaban cerrados cuando llegó, ahora estaban entreabiertos. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Volví a acercarme, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, los ojos de la mujer se abrieron por completo y me miraron directamente. Quedé paralizado por unos segundos eternos, incapaz de apartar la vista. No era solo el hecho de que sus ojos estuvieran abiertos lo que me aterrorizaba, sino la expresión en ellos. Era como si me reconocieran, como si estuvieran conscientes de mi presencia. Los murmullos empezaron entonces. Al principio, pensé que eran producto de mi mente alterada, pero a medida que me concentraba, pude distinguir palabras susurradas, casi inaudibles, pero inconfundiblemente humanas. Provenían de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos quirúrgicos que cayó al suelo con un estruendo. El sonido metálico rompió el hechizo y me encontré corriendo hacia la puerta, con la respiración agitada y el corazón a punto de estallar. Al día siguiente, intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez había estado demasiado cansado, tal vez mi mente me jugaba una mala pasada. Sin embargo, cuando regresé al trabajo, el ambiente seguía cargado con esa sensación de inquietud. Los ojos de la mujer estaban cerrados de nuevo, pero no pude sacudir la sensación de que algo había cambiado. Decidí hablar con uno de mis colegas, un hombre mayor que había trabajado en la morgue durante más de 20 años. Su nombre era Juan, y siempre había tenido una forma tranquila y pragmática de enfrentar cualquier situación. Juan, ¿alguna vez has notado algo extraño en la morgue? Le pregunté, intentando sonar casual. Juan me miró con una expresión indescifrable antes de responder. A lo largo de los años, he visto y oído cosas que no puedo explicar, dijo lentamente. Pero he aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Este lugar tiene su propia forma de recordarnos que la muerte no siempre es el final. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los de la mujer, mirándome con una intensidad que me hacía estremecer. Los murmullos se hacían más fuertes, más claros. Podía distinguir fragmentos de conversaciones, nombres y súplicas en un idioma que no reconocía. Decidí investigar un poco más sobre la mujer. Descubrí que su nombre era Laura y que había sido madre de 2 hijos. Sus familiares no habían reclamado el cuerpo aún y estaba programada para la autopsia en los próximos días. Sentí una punzada de tristeza por su historia, pero también una creciente inquietud. Una noche, los murmullos se convirtieron en gritos. Provenían de todas las direcciones, llenando la morgue con un coro de voces desesperadas. Sentí que me volvía loco, incapaz de encontrar un momento de paz. Decidí revisar los cuerpos, asegurándome de que todo estaba en orden, aunque mi instinto me decía que algo andaba terriblemente mal. Mientras revisaba las pertenencias de los cuerpos, encontré un diario entre las cosas de Laura. Era un cuaderno pequeño y desgastado, lleno de anotaciones y dibujos. Al leerlo, me di cuenta de que Laura había estado obsesionada con la idea de la vida después de la muerte. Sus últimas entradas hablaban de sueños vívidos en los que se encontraba atrapada entre este mundo y el siguiente, incapaz de encontrar descanso. Una frase en particular me estremeció: siento que algo oscuro me persigue, algo que quiere arrastrarme a un lugar del que no podré escapar. No pude evitar sentir una conexión entre sus palabras y las experiencias que estaba viviendo. Tal vez Laura no había encontrado la paz que buscaba. Tal vez su espíritu seguía vagando, atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte. Decidí que debía hacer algo.
Había oído hablar de rituales que podían ayudar a los espíritus a encontrar descanso y aunque era escéptico, sentí que no tenía otra opción. Preparé una pequeña ceremonia utilizando velas y un rosario que había encontrado entre las pertenencias de otro cuerpo. Esa noche, me quedé en la morgue más allá de mi turno, esperando a que el hospital estuviera completamente en silencio. Encendí las velas y comencé a recitar una oración, esperando que de alguna manera pudiera ayudar a Laura a encontrar la paz. Los murmullos se hicieron más fuertes, transformándose en gritos desgarradores. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, como si algo invisible estuviera tocándome. Cerré los ojos, concentrándome en la oración, intentando bloquear el miedo que me consumía. De repente, el silencio se hizo. Abrí los ojos y vi a Laura de pie frente a mí. Su figura era translúcida, pero sus ojos eran los mismos que había visto antes, llenos de una mezcla de tristeza y desesperación. «Ayúdame», susurró, su voz apenas audible pero clara en el silencio de la morgue. Pasaron varios días sin incidentes después de la ceremonia. Los murmullos cesaron, y los cuerpos en la morgue parecían descansar en paz. Sin embargo, mi curiosidad me llevó a investigar más sobre Laura y su vida antes de la muerte. Descubrí que había estado involucrada en una serie de eventos paranormales en su casa, lo que explicaba sus obsesiones y miedos. Había intentado contactar con espíritus a través de tableros Ouija y sesiones de espiritismo, sin darse cuenta de los peligros que eso conllevaba. Los últimos días de su vida estuvieron llenos de terror y paranoia, convencida de que algo maligno la perseguía. Mientras leía estos detalles, una sensación de comprensión y empatía me invadió. Laura no había sido una mujer loca, sino alguien desesperada por respuestas y paz. Sentí una responsabilidad de ayudarla a encontrar el descanso que buscaba. Decidí realizar una segunda ceremonia, esta vez con más preparación y conocimiento. Consulté con un sacerdote que me dio instrucciones sobre cómo realizar un exorcismo menor para liberar a los espíritus atormentados. Aunque el sacerdote era escéptico sobre mi historia, accedió a ayudarme con las oraciones y bendiciones necesarias. La noche de la segunda ceremonia, me sentí más preparado pero igualmente nervioso. Encendí las velas y comencé a recitar las oraciones que el sacerdote me había enseñado. Sentí una presencia en la habitación, pero esta vez no había miedo, solo una sensación de tristeza profunda. A medida que avanzaba con el ritual, sentí una paz indescriptible llenar la morgue. Las luces parpadearon, y por un momento, vi a Laura sonriendo antes de desaparecer en un resplandor de luz. Supe entonces que había encontrado el descanso que tanto buscaba. Las noches en la morgue volvieron a ser tranquilas. Los murmullos cesaron y los cuerpos reposaban en silencio. Mi experiencia con Laura me cambió profundamente, enseñándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Aunque mi trabajo sigue siendo el mismo, ahora lo hago con una nueva perspectiva y un respeto profundo por los que han partido. A veces, cuando el hospital está en silencio y la noche es especialmente oscura, pienso en Laura y en todos los que, como ella, buscan respuestas y paz. Y me doy cuenta de que, en cierta medida, también soy un guardián de esas almas, ayudándolas a encontrar el descanso que tanto merecen. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.